hay una verdad silenciosa que muchos olvidan en medio del ruido del mundo. El bien no es débil, no es ingenuo y no es inútil. El bien es una fuerza viva, sembrada por Dios en el corazón humano, capaz de transformar realidades que parecen perdidas. Pero vivimos en tiempos donde hacer el bien parece no tener recompensa inmediata, donde la injusticia parece avanzar más rápido que la bondad, y donde muchos se preguntan en silencio: ¿vale la pena seguir haciendo lo correcto cuando nadie lo agradece? ¿Tiene sentido amar cuando otros hieren, perdonar cuando otros traicionan, servir cuando otros se aprovechan? Tal vez tú mismo has sentido ese cansancio interior. Has intentado obrar con rectitud, has actuado con honestidad, has extendido la mano cuando otros la retiraron, y aún así las cosas no cambiaron como esperabas. Quizá incluso empeoraron. Entonces surge la duda, no siempre dicha en voz alta, pero profundamente arraigada. Si hago el bien, ¿por qué sigo sufriendo? Esa pregunta no es señal de falta de fe, es señal de un corazón que busca comprender el camino de Dios en medio de la vida real. Muchos creyentes atraviesan esta tensión. Aman a Dios, confían en su palabra, pero se sienten desanimados al ver que el bien no siempre recibe aplausos y que la fidelidad no siempre trae reconocimiento. En un mundo marcado por la prisa, el egoísmo y la lógica del beneficio inmediato, el bien parece lento, silencioso, casi invisible. Sin embargo, el reino de Dios nunca ha funcionado con la lógica del mundo. Dios no mide el impacto del bien por lo rápido que se ve, sino por lo profundo que transforma. El problema no es que el bien no funcione. El problema es que muchas veces esperamos que funcione según nuestros tiempos, nuestras expectativas y nuestras formas. Queremos resultados rápidos, cambios visibles, respuestas inmediatas. Pero el bien, cuando nace de Dios, opera como una semilla, y toda semilla requiere tiempo, oscuridad y paciencia antes de dar fruto. El bien no es un acto aislado, es un estilo de vida que va moldeando el corazón, reordenando prioridades y transformando la manera en que vemos la realidad. Cuando hacemos el bien solo esperando una recompensa externa, corremos el riesgo de frustrarnos. Pero cuando entendemos que el bien nos transforma primero a nosotros, algo comienza a cambiar por dentro. Dios no nos llama a hacer el bien para ganar su favor, sino porque ya vivimos bajo su gracia. El bien no es una moneda de cambio, es una expresión natural de una vida tocada por Dios. La Escritura es clara al recordarnos que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ese a su tiempo es clave. No dice cuando tú quieras, ni cuando entiendas todo, ni cuando los demás lo reconozcan. Dice a su tiempo. El tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro, pero siempre es perfecto. Mientras el mundo se mueve por impulsos, Dios obra por procesos. Hacer el bien no significa permitir abusos, ni negar el dolor, ni fingir que todo está bien. Significa elegir responder de una manera distinta. Significa romper el ciclo de la violencia, del resentimiento y de la indiferencia. Cada vez que eliges el bien, aunque cueste, estás declarando que el mal no tendrá la última palabra en tu vida. Estás diciendo que tu carácter no será definido por lo que otros hacen, sino por lo que Dios está formando en ti. Hay personas que dejaron de hacer el bien porque se cansaron de ser los únicos que lo hacían. Se agotaron de dar sin recibir, de perdonar sin escuchar disculpas, de ayudar sin ser ayudados. Y ese cansancio es real. Dios no lo ignora, pero tampoco quiere que ese cansancio se convierta en dureza de corazón. Porque cuando el corazón se endurece, no solo dejamos de hacer el bien a otros, también nos cerramos a lo que Dios quiere seguir haciendo en nosotros. La enseñanza central del Evangelio no es solo creer, sino vivir de acuerdo con lo que creemos. Y vivir el Evangelio implica amar cuando es incómodo, servir cuando no conviene y actuar con justicia incluso cuando nadie está mirando.
El bien no siempre cambia inmediatamente las circunstancias externas, pero siempre transforma el interior del que lo practica. Y un corazón transformado es terreno fértil para cambios mucho mayores. Dios usa el bien como herramienta de redención. A veces no para cambiar a otros primero, sino para sanarnos, fortalecernos y prepararnos. El bien nos vuelve sensibles a su voz, nos mantiene humildes y nos recuerda que no vivimos para nosotros mismos. Cuando hacemos el bien, nos alineamos con el carácter de Dios, que es bueno aun cuando no es comprendido. Quizá hoy te encuentras en un punto donde estás tentado a rendirte, a responder con indiferencia, a cerrar el corazón. Este mensaje no busca culparte, sino invitarte a mirar más profundo. Hacer el bien no es perder, es sembrar en un terreno que Dios mismo cuida. Nada de lo que haces con amor, justicia y fe pasa desapercibido ante sus ojos. Aunque no lo veas ahora, el bien deja huellas. En tu carácter, en tus decisiones, en la manera en que enfrentas la vida. Y esas huellas, con el tiempo, se convierten en caminos por donde otros también pueden encontrar esperanza. El bien no siempre grita, pero siempre habla. No siempre se impone, pero siempre permanece. Cuando observamos la manera en que Dios actúa a lo largo de la historia bíblica, descubrimos un patrón constante. Él transforma vidas a través de actos sencillos de obediencia y bondad que a los ojos humanos parecen pequeños. Dios no siempre interviene con gestos espectaculares. Muchas veces obra mediante decisiones diarias, silenciosas, hechas con un corazón dispuesto. Hacer el bien es una de esas decisiones que, aunque parezcan ordinarias, se convierten en instrumentos extraordinarios en las manos de Dios. La Biblia está llena de historias donde el bien sembrado en momentos difíciles produjo frutos inesperados. Personas que eligieron obedecer cuando hubiera sido más fácil rendirse, devolver mal por mal o protegerse a sí mismas. Esas historias no están ahí para idealizar a seres humanos perfectos, sino para mostrarnos cómo Dios actúa a través de corazones imperfectos que deciden confiar. Piensa, por ejemplo, en alguien que fue traicionado, vendido y olvidado, pero que no permitió que la amargura gobernara su interior. Aún en la injusticia, eligió hacer el bien. No porque la situación fuera justa, sino porque su fe estaba puesta en Dios y no en las circunstancias. Ese bien sembrado en secreto, en la prisión y en el anonimato, fue el mismo que Dios usó más adelante para salvar a muchos. Lo que parecía una pérdida terminó siendo parte de un propósito mayor. Esta enseñanza es profundamente contracultural. El mundo nos dice que debemos protegernos, defendernos y responder con la misma moneda. Dios, en cambio, nos invita a confiar, a obedecer y a dejar espacio para que Él actúe. Hacer el bien no significa que Dios apruebe el mal que otros hacen. Significa que confiamos en que Él es justo y que su justicia no falla, aunque a veces tarde desde nuestra perspectiva. Hay algo que ocurre en el corazón cuando perseveramos en el bien. Nuestra mirada cambia. Dejamos de enfocarnos únicamente en lo que perdimos o en lo que nos hicieron, y comenzamos a ver lo que Dios está formando dentro de nosotros. El bien nos vuelve conscientes de nuestra dependencia de Dios. Nos recuerda que no somos autosuficientes y que necesitamos su gracia cada día para seguir caminando con un corazón limpio. Las evidencias de una vida que elige hacer el bien no siempre se manifiestan de inmediato, pero son reales. Una de las primeras señales es la paz interior. No una paz superficial, sino una tranquilidad profunda que no depende de que todo esté resuelto. Es la paz que surge cuando sabemos que estamos actuando conforme a la voluntad de Dios, aun cuando el camino es difícil. Esa paz guarda el corazón y la mente, incluso en medio de la tormenta. Otra evidencia es la libertad interior. El bien nos libera del peso del rencor, de la necesidad de venganza y del deseo constante de tener la razón. Cuando soltamos esas cargas, algo se rompe por dentro. Ya no estamos atados a lo que otros hicieron. El bien nos devuelve la capacidad de amar sin cadenas.
de perdonar sin negar el dolor y de avanzar sin quedarnos atrapados en el pasado. También hay una transformación en la manera en que influimos en otros, no siempre a través de palabras, sino mediante el testimonio. Las personas pueden olvidar lo que dijimos, pero difícilmente olvidan cómo los hicimos sentir. Un acto de bondad en el momento adecuado puede abrir puertas que ningún argumento logra abrir. El bien tiene una fuerza silenciosa que desarma corazones endurecidos y despierta preguntas profundas. Sin embargo, es importante entender que hacer el bien no es un acto automático. Es una decisión consciente que debe renovarse cada día. Hay momentos en los que no sentimos ganas, en los que estamos cansados, heridos o decepcionados. En esos momentos, el bien no fluye desde la emoción, sino desde la convicción. Y esa convicción se alimenta de la comunión con Dios, de la oración y de la palabra. Dios no nos llama a hacer el bien solos, en nuestras propias fuerzas. Él nos ofrece su Espíritu para capacitarnos, sostenernos y guiarnos. Cuando intentamos hacer el bien sin depender de Dios, nos agotamos rápidamente. Pero cuando lo hacemos desde la relación con Él, encontramos una fuente que no se seca. El bien entonces deja de ser una carga y se convierte en una expresión de vida. Un consejo práctico para vivir esta verdad es comenzar por lo cercano, por lo cotidiano. No siempre se trata de grandes gestos visibles. A veces el bien se manifiesta en escuchar con atención, en hablar con verdad y amor, en cumplir una promesa, en actuar con integridad cuando nadie observa. Es en esos espacios donde el carácter se forma y donde Dios trabaja con mayor profundidad. También es necesario aprender a hacer el bien sin expectativas humanas. No todos agradecerán, no todos reconocerán, no todos cambiarán. Pero eso no invalida el bien sembrado. Nuestra motivación no debe ser la reacción de los demás, sino la fidelidad a Dios. Cuando el bien se hace como un acto de adoración, deja de depender del resultado visible. Quizá hoy Dios te está invitando a retomar algo que habías dejado de hacer. Perdonar, servir, confiar, ayudar. No porque sea fácil, sino porque es necesario para tu crecimiento espiritual. El bien no solo cambia el entorno, cambia al que lo practica. Y cuando el corazón cambia, la vida entera comienza a ordenarse de una manera distinta. Dios ve cada decisión, cada acto oculto, cada esfuerzo silencioso. Nada se pierde cuando se hace en amor. Aunque ahora no lo entiendas del todo, el bien que siembres hoy será parte de la respuesta que mañana agradecerás. La fidelidad en lo pequeño prepara el camino para propósitos mayores. Llegamos a un punto profundo y decisivo del camino espiritual, donde ya no solo entendemos que hacer el bien es correcto, sino que comenzamos a experimentar que es necesario para nuestra propia sanidad interior. El bien no es solo una respuesta ética, es una medicina del alma. Cuando elegimos el bien en medio del dolor, algo se acomoda por dentro, algo se alinea con el corazón de Dios, y esa alineación trae vida. Hay momentos en los que el mal que hemos recibido quiere dictar nuestra manera de vivir. Quiere volvernos duros, desconfiados, cerrados. Pero Dios, con paciencia y amor, nos invita a un camino distinto. No nos promete que todo cambiará de inmediato, pero sí nos asegura que Él camina con nosotros en el proceso. Hacer el bien es, muchas veces, un acto de fe antes de ser un acto visible. Es creer que Dios sigue obrando incluso cuando no lo sentimos. Cuando perseveramos en el bien, comienzan a aparecer señales internas que confirman que estamos avanzando. Una de ellas es la claridad espiritual. Ya no reaccionamos impulsivamente, sino que aprendemos a discernir. Nuestras decisiones dejan de estar dominadas por la herida y empiezan a ser guiadas por la sabiduría.
Esa claridad no llega de golpe, pero se va construyendo paso a paso, como una luz que se enciende poco a poco. Otra señal es la capacidad de bendecir, aun cuando no recibimos bendición. Esto no significa negar el dolor ni justificar la injusticia. Significa que el corazón ya no está gobernado por el resentimiento. Bendecir es soltar el control y confiar en que Dios hará justicia a su manera. Es reconocer que el juicio no nos corresponde y que el amor tiene más poder que la venganza. En este punto, la oración deja de ser solo una petición y se convierte en un lugar de transformación. Orar no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia al que ora. Cuando llevamos nuestro cansancio, nuestras dudas y nuestras heridas delante de Dios, Él no las desprecia. Al contrario, las recibe y comienza una obra silenciosa, pero profunda. Tal vez hoy necesites hacer una pausa interior y presentarte delante de Dios tal como estás, sin máscaras, sin frases aprendidas, sin pretender ser fuerte, solo con un corazón sincero. Decirle a Dios que estás cansado, que te duele, que no entiendes todo, pero que aún así deseas seguir el camino del bien. Esa oración, sencilla y honesta, tiene un poder inmenso. Señor, hoy venimos delante de ti reconociendo que muchas veces hemos querido rendirnos. Hemos sentido que hacer el bien cansa, duele y parece no dar fruto. Pero hoy elegimos confiar en tu palabra. Te pedimos que renueves nuestras fuerzas, que sanes las heridas que nadie ve y que nos devuelvas la capacidad de amar sin endurecer el corazón. Enséñanos a hacer el bien no desde la obligación, sino desde la gracia. Ayúdanos a perdonar, a servir y a caminar con integridad, aun cuando el camino sea estrecho. Que tu paz guarde nuestro corazón y que tu espíritu nos guíe en cada decisión. Cuando oramos así, algo comienza a cambiar. Tal vez no afuera de inmediato, pero sí dentro. Y ese cambio interior es el comienzo de una transformación más grande. Dios no desperdicia ningún proceso. Cada lágrima, cada acto de obediencia, cada decisión de hacer el bien es tomada en cuenta. El cierre de este mensaje no es una conclusión fría, sino una invitación viva. El bien sigue siendo una elección diaria. Cada día tendremos la oportunidad de responder de una manera distinta. No siempre será fácil, pero siempre será valioso. Hacer el bien no garantiza ausencia de dolor, pero sí garantiza que el dolor no nos destruirá. Recuerda esto: el bien no te debilita, te fortalece, no te hace ingenuo, te hace libre, no te deja vacío, te llena de una paz que el mundo no puede dar. Cuando eliges el bien, eliges caminar con Dios, incluso cuando el camino no es claro. Sigue sembrando, sigue confiando, sigue caminando. A su tiempo verás fruto, y cuando mires atrás, comprenderás que cada acto de bien fue parte de la obra silenciosa de Dios, transformando tu vida desde adentro hacia afuera.